La noticia del día en Colombia es la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender los diálogos con el ELN, una decisión que se toma en un momento de mucha confrontación en el Catatumbo, norte de Santander, entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias. Pues bien, tenemos al invitado preciso para hablar sobre este tema. Está con nosotros el profesor Carlos Vladimir Gómez, es director del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad del Valle y profesor titular de esa universidad. Y está para que analicemos a propósito pues, la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender esos diálogos con el ELN. Así es, Gigi. Profesor Carlos Vladimir Gómez, bienvenido, buenas noches. Gildardo, Gigi, muchas gracias por la invitación. Saludo cordial a toda la audiencia de Telepacífico Noticias. Bueno, los colombianos conocen lo que está pasando en norte de Santander. Es lo más visibilizado en las noticias como una de las causas, pero hay un poco más de contexto, profesor, y se encuentra en una carta enviada por Oti Patiño a comienzos de este año a la delegación del ELN. Allí los invita a reflexionar, elogia la posición del Frente Comuneros, que es disidente del ELN, y los acusa de un plan para asesinar a Álvaro Jiménez, que digamos es la mano derecha de Oti Patiño en la oficina del Alto Comisionado. ¿Pudo incidir esta carta en la suspensión, en la decisión del presidente hoy, profe? Sí, efectivamente es una comunicación que nos da mucho contexto para comprender el momento en el cual se encuentra hoy la negociación. Allí presenta Oti Patiño, así lo manifiesta, desde el corazón, desde mi memoria, así arranca la comunicación, es decir, lo hace casi que a su puño y letra, sin membrete, diría un colega del departamento. Una comunicación muy sentida. Sí, muy sentida, desde su historia, remembrando su pasado, incluso conociendo al cura Camilo Torres, bueno, todos estos aspectos, pero nos da un elemento de contexto central, que es allí los avances que desde el año pasado él como alto comisionado viene haciendo para integrar al proceso de negociación al comando conocido como Comuneros del Sur del ELN. A propósito, profesor Carlos, sin duda alguna entonces podríamos decir que este proceso de suspensión, para no hablar de ruptura, tuvo su origen allí en el reconocimiento que hizo el gobierno nacional del Frente Comuneros del Sur como un actor válido en un proceso de paz en contradicción con lo que estamos hablando aquí, y fue a lo expresado por el Comando Central del ELN. ¿Por qué ese punto es tan importante para este grupo y por qué nunca se pudo superar? Pues allí siempre se ha manejado una tesis, y ponerlo en perspectiva del proceso que se adelantó con las FARC. La tesis de si el Comando Central del ELN realmente tiene el control de toda la estructura del ELN. Digamos que este elemento que aparece en la comunicación da cuenta de una hipótesis que había venido ganando terreno, que es la idea de que no hay tal control de esa estructura. Entonces eso, por supuesto, molesta al Comando Central. La información que se tiene, pues, es que el comandante Yepes, alias HH, o conocido como HH, Gabriel Yepes, pidió el año pasado hacer parte de la mesa de negociación, lo cual el Comando Central niega, y esto pues da muchos elementos de esas rupturas que se presentan allí, en una hipótesis, repito, que había venido ganando ya terreno. Claro, y es que el gobierno suspende los diálogos esta mañana en medio de una grave situación que se registra en el Catatumbo, pero no levanta las órdenes de captura o negociaciones, tampoco a gestores de paz del ELN. Eso podría significar, o permitiría deducir, profesor, que las dos partes tienen la esperanza de que se puedan descongelar los diálogos, ¿no? Sí, y por suerte. Claro. Digamos que hay que seguir apostando a la idea de dialogar. Esta no es la primera suspensión, ya es la segunda que se produce. Estos procesos también tienen que generar aprendizajes dentro del proceso de negociación. La primera suspensión, por ejemplo, dio como elemento en el pasado mes de noviembre a empezar a proyectar una metodología del proceso de negociación. Es que arrancamos estos procesos sin base jurídica muchas veces, sin metodología siquiera. Entonces, en noviembre, la primera suspensión dio elementos, por ejemplo, para empezar a diseñar una metodología totalmente contraria a la que se manejó, por ejemplo, con FARC. Con FARC era nada está acordado hasta que todo esté acordado. Una dinámica distinta. Distinta. Lo que se quería producir para precisamente avanzar más rápido es vamos implementando lo que se va acordando. Y la reunión estaba proyectada para cerrar ese cierre de metodología ahora en enero, pero se aparece esta coyuntura tan compleja
en el Catatumbo. Profe Carlos, vengámonos a la zona del suroccidente colombiano, porque en Chocó, Cauca, Nariño, incluso en el Valle del Cauca tenemos presencia de varios frentes del ELN. ¿Qué puede significar esta suspensión, esto que está sucediendo o lo que dijo hoy el presidente Gustavo Petro? Uno podría esperar, claro, una arremetida, un mayor incremento de la violencia, pero particularmente en esta zona, en este territorio de Colombia, en el Catatumbo. Son 11 municipios que hoy están en guerra, 7 de ellos prácticamente sin el control territorial. Allí el Estado, a pesar de su ampliación de capacidad militar, la unidad militar más cercana está en la ciudad de Cúcuta. La ciudad de Cúcuta hace unos años era un grupo mecanizado de caballería, hoy es una brigada completa, para que entendamos la capacidad que el Estado ha tenido, porque el Estado no ha podido controlar este territorio históricamente, pero sí ha generado capacidades y a pesar de esas capacidades no ha podido todavía tener el control. Hoy se está hablando de corredores humanitarios, la situación hace 48 horas es totalmente de guerra, por eso la idea del corredor humanitario. Entonces, todos estos elementos hay que considerarlos y es esperable el recrudecimiento de la violencia allí en ese terreno. Sí. Allí hay un elemento, sí, Gildardo. Claro. Profesor, se han generado reacciones en todo el país y en la región por lo que significa la suspensión de estos diálogos, sobre todo en las zonas donde operan frentes, como lo decía allí, del Ejército de Liberación Nacional. Aquí están algunas de ellas. Yo lo he dicho desde un principio, aplaudo cualquier intento de diálogo para una salida pacífica a la violencia, pero para que funcione tiene que ir acompañado de una política contundente de seguridad y en Colombia no estamos viendo eso. Me preocupa profundamente ver cómo los grupos ilegales están aumentando, me preocupa profundamente ver cómo los cultivos ilícitos, 300.000 hectáreas, jamás había habido tanta coca sembrada en Colombia, 3.000 toneladas de cocaína, 200.000 toneladas de precursores químicos destruyendo las selvas de Colombia. El principal destructor del medio ambiente de Colombia son las economías ilegales. Aquí se necesita una reacción contundente y espero que el gobierno nacional reaccione contra este grupo ilegal y rompa los diálogos con el ELN. Aquí no es una cuestión de suspensión, es de ruptura con lo que han hecho. Los señores del ELN son unos bárbaros. Los señores del ELN han tomado la decisión unilateral de romper los diálogos de paz con el gobierno nacional. Ahora viene la acción del gobierno, la compañía del gobierno a las víctimas y a las comunidades, la reacción y la acción de nuestras instituciones militares y de policía, de las instituciones sociales para acompañar a nuestra gente del Catatumbo. Razón tiene el presidente de la República en denominar este hecho como un crimen de guerra. Es por eso que las organizaciones defensoras de derechos humanos y los organismos internacionales deben prestar toda atención a la caracterización de estos hechos sin ninguna timidez. Lo sucedido en el norte de Santander el día de ayer ha sido planeado y ejecutado por etapas, por zonas y con nombres específicos. No hay que dudarlo, es un plan sistemático de exterminio y así con todas las letras hay que plantearlo. Ahora, lo importante es pensar qué se va a hacer desde el Estado para proteger a los firmantes del acuerdo de paz frente a este plan sistemático de exterminio planteado por el ELN, grupo con el cual hoy están suspendidos los diálogos o negociaciones. El ELN está cometiendo crímenes de guerra en la región de Catatumbo, asesinando a civiles inermes, a líderes sociales y a firmantes de la paz en una operación que está desplegando en distintos municipios del área de Catatumbo. Ante esta circunstancia, la Delegación de Paz del gobierno no puede seguir en los diálogos en este momento. El ELN tiene que expresar de una vez por todas su intención, voluntad, decisión de llegar a la paz en este momento de la vida histórica del país. Y estas acciones, como la que está llevando a cabo en Catatumbo, como la que llevó a cabo contra la población del Chocó y otras que ha cometido en tiempos recientes, muestran que esa voluntad no es la que prima hoy en la mesa de diálogos. En todo el proceso no ha habido una demostración seria del ELN de querer realmente construir paz. Por el contrario, ha reclutado menores, ha aumentado su expansión territorial,
ha aumentado el secuestro, ha aumentado la extorsión, ha mejorado el armamento, ha participado de manera más fuerte en el narcotráfico, teniendo una gran cantidad de órdenes de captura del Departamento de Estado. Pero lo más importante a tener en cuenta, hay una ruptura que nadie ha querido ver entre lo que es el comando central que estaba entre La Habana y Venezuela, el COSE, la Dirección Nacional de los Frentes, que está acá más bien cooptada por Pablito, y Pablito, que está en Venezuela, que será la más narcotraficante del ELN. Y es que, profesor, nuestro país lleva aproximadamente 30 años esperando un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional, donde los mayores afectados son la población civil. ¿Por qué es tan difícil, profesor Carlos Vladimir, lograr un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional? Podemos contar 5 gobiernos en los que no se ha logrado un acuerdo de paz con esta guerrilla. Es lo complejo de estos procesos, lo decíamos hace un momento, se necesitan una base jurídica, se necesita también una voluntad, también metodología. Tenemos ya una experiencia que es La Habana del 2016, que tendríamos que revisar a ver qué elementos se podrían incorporar. Sí. Por ejemplo, la participación de la sociedad civil, por ejemplo, la participación de las víctimas, la participación de las organizaciones de mujeres. Como un mandato ciudadano por la Todo paz. esto fue muy fuerte en La Habana y esto no está acompañando, a pesar de los primeros esfuerzos, estamos hablando del año 2022, de hacer estos diálogos regionales, estos encuentros que propuso ELN. Eso no logró vincular y efectivamente en estos procesos tiene que participar la sociedad civil. Profe, se nos acaba el tiempo. Yo sí quiero que quedemos aquí con una reflexión, porque cuando este tipo de situaciones se da, cuando hay suspensión de unos diálogos, vuelve esa sensación de conflicto, esa preocupación en los territorios. ¿Qué podemos decir? Sí, es algo paradójico porque en escenarios de cese al fuego, estos organismos, estas estructuras se fortalecen, pero esas situaciones también son las cuales la población civil se siente más protegida, que es lo paradójico, que cuando se rompen los ceses, como sucedió hace 2 días, entre 2 organizaciones en pugna por el territorio, pues la población civil es la que más se ve afectada. Entonces es algo... ¿Queda en medio? Sí, queda en el medio, es lo complejo de la situación. Profesor, gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes, Hildardo, Gigi, muchas gracias.